Mis hermanos, bienvenidos. Les habla el profeta Carlos de Colombia. Continuamos con el proceso que venimos aprendiendo en la palabra reconocer, reconocimiento. Tengo 3 versículos de los cuales yo creo que cada uno de nosotros lo hemos leído, pero vamos a darle un énfasis a lo que cada uno de nosotros podemos ver hasta dónde lo estamos cumpliendo, hasta dónde lo podemos cumplir y honestamente cómo nos estamos parando frente a esto. Y les voy al desarrollo ahora. Entonces la pregunta es, ¿usted ha sido llamado a conocer con exactitud cuál es la palabra de Dios? Nosotros hemos sido llamados para eso, para conocer con exactitud cuál es la palabra de Dios. Hay un versículo que nos va a ayudar, que es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Entonces, la palabra dice lo siguiente. Procura con diligencia, dice, procura con diligencia. ¿Qué dice más? Por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te Bueno, aprobará. pero leámoslo con entendimiento. Bueno, Leámoslo con conocimiento, leámoslo con ubicación. Porque cuando nosotros no leemos con eso que les estoy diciendo, ¿en qué se nos convierte esto? ¿En una carga? ¿En una buena actitud? ¿En qué posición? ¿En qué concepto? ¿Sí? Y fíjate que cuando nosotros no leemos la palabra bajo esta modalidad, bajo este principio, aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son los errores que cometemos frente a las cosas que nos están aconteciendo, lo que está pasando y lo que puede llegar a acontecer. Lo que está pasando es como cuando nosotros tenemos un inconveniente y ese inconveniente se repite. Otra vez lo mismo, dice uno, otra vez lo mismo, porque siempre me pasa a mí lo mismo. Pero ese siempre me pasa a mí lo mismo, ¿dónde lo pongo yo? ¿Discuto? ¿Doy mis razones? ¿Soy yo el que doy mis razones? ¿Y qué es lo que uno aprecia? Por eso cuando uno aprende a discernir lo que es de Dios, wow, uno no sabe qué hacer. Aparentemente, como si uno no supiera qué hacer. Pero cuando es de Dios, Dios me pone en tal punto que Él me ayuda, me entrega, permite que suceda y mi hacer va a cambiar. En el momento, yo que lo pueda ver. En el momento. Otro, no lo puedo ver. Pero en el momento, hay un reconocimiento en mí que es lo que yo estoy haciendo. Sea que usted tenga un lapso de aquí a acá, en lo que usted camina. Tenga usted un lapso de aquí a acá, en lo que usted, ¿verdad?, quiere de Dios. Pero eso es cuestión de segundos, a veces es cuestión de horas y a veces es cuestión de más tiempo para uno entender ese proceso. ¿Sí? No, yo sé que hay una parte que depende de nosotros, pero otra parte depende de Dios. La parte que depende de nosotros, ¿cuál será? ¿Cuánto leemos la palabra? ¿Qué tenemos de palabra? ¿Sí? Y las respuestas. Como quien dice, el confesar las cosas. Eso
Eso es como una de las cosas claves que yo puedo decirles. ¿Mm? Por eso está diciendo la palabra así. Sí. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. O sea, aquí ya me está diciendo, me dice, si yo he sido llamado a conocer cuál es la exactitud de la palabra de Dios, entonces yo tengo que decirme, ¿es cierto? ¿Es cierto todo esto? ¿Yo lo hago o no lo hago? ¿Y cómo creo que lo estoy haciendo? Entonces lo primero que me está diciendo a mí es que, espera un segundito, o sea que cuando hay una discusión, ¿cuál es mi actitud? ¿Ellos me recuerdan a mí mi actitud o yo les recuerdo la posición a ellos que tienen que tener? ¿Cómo es? ¿Las dos? ¿Puede ser las dos? Pero ¿quién es más fuerte de los dos? Ellos que nos mienten y nos engañan porque montan una estructura, tiene que ser la palabra, pero parece que no sea la palabra, ¿no es cierto? No parece. Parece que la gente saliera ganando, yo no, perdiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese sentimiento de sinsabor? Pero yo por qué siempre tengo que ceder, pero yo por qué siempre tengo que hacer las cosas, pero por qué siempre me toca a mí, cuando le toca a la gente. Te está diciendo acá, preséntate con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Para qué este proceso? ¿Cuál es la forma? ¿Está hablando de forma esto? ¿Está hablando de actitud? ¿Me está hablando de un conocimiento? ¿O de qué me está hablando? Y es como lo que yo sé, ¿no? Aparte es como si yo supiera qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra propia vida? Parece como si fuera eso. Forma y actitud para mí. Una actitud. Entonces, es el primer versículo que les voy a dar. Dios siempre a mí me da algo. Pero ese algo yo no lo represento. Porque si yo lo representara, mi actitud tendría que ser otra. ¿Cierto? Pero ¿cuál sería esa actitud, según nosotros? Y aquí es donde nosotros nos escudriñamos lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno está de mal genio, está chocado, agréguele, de mal genio, chocado, aburrido, desesperado. Y yo ya llevo un tiempo con esas mismas cosas y vienen y me hablan a mí de eso, yo no sé por dónde explotar. ¿O sí sabe uno por dónde explotar? ¿Con la palabra? ¿Con la actitud? ¿O con qué? Entonces, si usted sabe que usted está llamado a conocer, entonces viene otro versículo. Porque cuando yo sigo leyendo la parte de Timoteo, desde el versículo 14, me dice muy claro el Señor. ¿Qué me dice? No dejes que nadie olvide estas cosas. Y aquí es, dígame cuándo olvidamos las cosas. Tanto ellos como nosotros. ¿En qué momento? ¿Está leyendo 2 Timoteo? Acá dice en las discusiones. ¿Y por dónde empiezan las discusiones? Capítulo 2. Sí, perfecto. Recuerden que estoy leyendo una Biblia, traducción lenguaje actual, que es diferente a la de ustedes. Dice, pon a Dios como testigo, coma, y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie,
y dañan a quienes las oyen. Y llega un momento en que nosotros aprendemos a tomar decisiones, pero ¿cuáles son las decisiones? Precisamente es para eso. Haz todo lo posible, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Entonces, si yo he sido llamado para conocer con exactitud su palabra, ¿hasta dónde lo estoy haciendo? ¿Hasta dónde yo lanzo la red, como dice, para que se cumpla la palabra? Porque yo voy con la mentalidad de que la palabra no se puede cumplir porque toda la noche pesqué. Y lo confieso porque lo sigo confesando. Toda la noche pesqué, no pesqué nada, mire la red cómo está. ¿Sí? Entonces cuando Dios nos pone en un lugar que parece que tenemos que repetirlo, me está diciendo, ¿usted cuánto se conoce con lo que usted está haciendo? O sea, una y otra vez, nos toca a nosotros ir a pescar, para mirar quiénes somos nosotros. Si nosotros pudiéramos comprender esto que le estoy diciendo, ¿qué aprenderíamos nosotros? ¿Cuál sería unas cosas fuertes, que a la vez serían débiles, pero unas cosas fuertes? Es que cuando la gente nos diga a nosotros que eso no se puede, nosotros, ¿qué les vamos a decir? Aquí la palabra le dice, pongo a Dios como testigo que lo que yo estoy haciendo de Dios es lo que a mí me va a ayudar a transformar lo que Dios habló, lo que Dios quiere y lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque las personas que miran su condición, a ver, toda la gente quiere mirar es su condición. No trabaja, no hace nada. ¿Por qué actúa así? No hace sino pedir, no hace sino una cosa, no hace sino otro. Pero es lo que la gente normal y del mundo habla. Y hay muchos testimonios con esto que le estoy diciendo. Por eso dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación ¿de quién? De Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero ser aprobado? De Dios. ¿Para qué creen ustedes que necesitamos ser aprobados por Dios? Yo decía, es que esto no es fácil. Esto que le estoy diciendo yo a ustedes, esto no es fácil. Porque a veces uno tiene que perder. ¿Sí? Como la enseñanza que yo tuve en el terminal. La enseñanza que yo tuve en el terminal fue una enseñanza tan bonita, ¿sí? Que después yo tuve que pedirle perdón a Dios, como le pido perdón a ustedes también. ¿Por qué el perdón? Porque fíjate, cuando este hombre hace eso, yo no entiendo. Pero lo que yo vi fue la condición de él. Yo choqué por la condición. Porque si él me dice a mí esto, yo digo, bueno, no hay problema. ¿Sí? Pero yo necesitaba aprender algo mayor a lo que yo estoy enseñando. Y eso me representó a mí X dinero. ¿Por qué? Porque se supone que si uno tiene que manejar una maleta de 15 kilos y se lleva una maleta de 30 kilos, pues uno no lee la parte de atrás. La pregunta es, yo no veo la justicia, no la mía, pero ellos tampoco tienen justicia con las cosas, porque eso es una mentira. ¿Sí? Bueno, pero lo que yo aprendí, eso a mí lo que me interesa es lo que yo aprendí. Cuando yo hago todo eso, entonces viene el Dios y me habla en el bus y me dice, ¿viste la justicia? Yo con los ojos cerrados orando le decía, ¿cuál justicia?
Pero ¿cuál justicia, Señor? Si la justicia fue que yo perdí, no fue que gané. ¿Sí? El Señor me dice, no, tú ganaste. Porque aquí para adelante, esto fue lo que tú conquistaste. Y la vida de él, ¿tú sabes qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con el otro que se prestó? ¿Qué va a pasar con esa empresa? Y yo, o sea, como que me pueda poner contento. Porque, como dice, ¿no? Que paguen conforme a su justicia. No, mire, en serio. Y pasó algo en mi vida. Pasó. Y sabe que el Señor decía, Carlos, ustedes tienen que tener una rectitud en las cosas que ustedes tienen que hacer, porque así es que la gente va a ver lo que ustedes están haciendo. Y yo, ay, Señor, perdóname. Te reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Porque llegó un momento en que yo dije, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Él me dijo, lo que tú hagas, hazlo. Yo le dije, no, listo. Yo bajo. Yo entiendo. Yo quiero saber qué es lo que tú me quieres enseñar a mí en relación, vuelvo y le digo yo, a conquistar algo. Pero ¿qué es lo que uno conquista? ¿El mal genio? ¿El choque? ¿Qué será? Oír a Dios. Y sé que soluciones, mire, así. Le digo a Carlos, llévame un pantalón, le digo, llévame una camisa, y todos hacemos, y volvemos otra vez y nos metemos después las cosas, y dice, ¡bravo! Salió, nos salimos con la nuestra. O, como digo yo, una vaca, mire, por favor, mire. No. Pero lo que yo aprendí fue cuando Dios me dijo, te acabo de poner justicia. Pero yo qué hice, si pataleé, alegué, no me pareció, no, eso no es lógico. ¿Sí? Pero cuando ya Dios le habla a uno, entonces le está diciendo uno, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Y yo, uno se siente así con Dios. Vuelvo y le digo, porque así es que uno alega, uno dice, pero qué, Señor, entonces es más fácil esto. Es que uno no sabe pedir, porque si yo supiera pedir, estaría que me cargaran la maleta y me llevaran allá, pero ¿cómo uno no pide eso? ¿Sí? Entonces fíjense, ese versículo me está enseñando a mí, me dice, si yo con exactitud no estoy mirando esto, yo pierdo. ¿Y cómo pierdo? Pues soy un fósforo. Un fósforo, gasolina, papel. No, mejor dicho, volvemos nada a ese sitio. Pero no aprendemos a lo que nosotros necesitamos. Y yo quiero que ustedes aprendan eso. Segundo punto dice, ustedes han sido llamados por Dios para que crezca en su caminar con Él. ¿Sí? Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 1. ¿Qué dice? Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza acerca de Cristo? ¿Cómo así? ¿Cuál será esa enseñanza acerca de Cristo? Y lo primero que Pero entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Lo primero sobre la salvación. Ajá. Sí, ¿de qué? ¿Qué es un arrepentimiento? ¿Qué es una fe? La sangre de Cristo. Sí, qué es bueno, qué es malo, por qué una cosa, por qué la otra. Sí, ¿se están ubicando? Y acá después dice, no volvamos otra vez a las cosas básicas.
Exacto. como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios. Exacto. Entonces fíjense que estos versículos me ponen a mí, me dan como alegría. Me tienen que ayudar a mí. Pero yo ¿cómo hago para que esto me ayude? Porque aquí vuelvo y les digo, esto no es fácil al principio. Porque yo estoy pensando más en mí, que de verdad en lo que Dios quiere. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Otro versículo, y ahorita les explico esto, ¿sí? Otro versículo es Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Si nos damos cuenta, es el primer libro que tiene un fundamento de un hacer como de nosotros volver a comenzar para hacerlo bien. Es el libro de los Hechos. ¿Por qué? Sí, ¿qué dice? 17:11. Hechos 17:11. ¿Qué dice? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Listo. O sea que nosotros hemos sido llamados por Dios para escudriñar diariamente las Escrituras. Pero ¿lo hacemos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Acá cuando dice, y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Porque nosotros las leemos, pero no para ver si era cierto lo que nos dice. Muy bien, muy bien. Sí, pero Sí, ¿cómo es? No es duda, ¿cómo es? ajá. Pero si se fija, por eso les dije yo, por eso doy el ejemplo. Acontece algo, y lo primero que acontece, ¿nosotros qué hacemos? ¿A qué apelamos? ¿A qué quiso decir? Porque el fuerte en nosotros es observar. ¿Pero qué observamos? ¿Lo que dice la Escritura o a la condición? Especialmente en los momentos que uno Y ahí con eso, se pone mal. ¿qué hacemos? ¿Y con eso qué hacemos? O sea que volvemos a la tendencia de los rudimentos de la carne y nos estrellamos. Entonces por eso es que nos angustiamos, por eso es que no sabemos cómo pelear en el buen sentido, porque no lo sabemos. Claro, por ahí, esa es la dificultad, es en comprender verdaderamente qué es el escudriñar. Muy bien. O sea, porque yo la leo, pero instintivamente voy siempre a mi opinión, como yo le decía a usted. Yo digo esto porque yo lo deduzco de acá, de allá. Y yo me puse a pensar con lo que usted el otro día no me dijo. Porque usted nunca nos dice, no, usted está equivocado. Usted no deja que nosotros pensemos. Entonces yo estoy equivocada, porque es Dios que me lo revela. Yo no deduzco, ya no deduzco antes. Claro. Con eso, ¿qué es lo que quiero decirles? O sea que ustedes ya están pensando más a este lado que a este lado. Entonces, el segundo paso es que cambia su ver por uno escuchar más la palabra de Dios.
Por eso cuando uno ve que la persona es agresiva, maltrata, ofende, un ejemplo como yo decía con el esposo de ella, él es un niño chiquito que es inquieto. Y a los niños pequeñitos hay que saberlos tratar cuando son inquietos. Uno les lanza un balón, les lanza un pedazo de pan. ¿Qué es lo que les gusta? Mientras tanto. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan después a aquietarse, porque no es uno, es Dios. Es Dios. Y empiezan a reflexionar por sí solos qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que yo digo con ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan a discernir. Porque hay un momento en que ustedes van a estar solos, que siempre les recalco eso. En su casa es donde usted va a ser probado. ¿Y va a ser probado con qué? Con lo que usted mismo repite y con lo que usted mismo piensa. Con lo que usted mismo cree en las cosas de Dios. Con lo que usted trabaja. ¿O con qué? Con lo que usted habla. Con lo que usted actúa. Y es donde uno empieza a ver cuál es la justicia, cuál es la verdad. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, en vez de producirnos que nos digan las cosas, paz, nos inquietamos más? Porque nosotros todo el tiempo estamos diciendo, ¿y ahora qué me van a decir? No, ¿qué necesito yo salir? Entonces nos preocupamos, y es donde nos preocupamos es más por razones, por circunstancias, que de verdad no de pararnos a lo que Dios pone. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15? Yo no soy Mari, pero creo que sí. Si no Ah, santificado a Dios, no, nada. 3:15. ¿Qué dice? Si no santificado a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con madurez y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo creo que si nosotros desarrollamos ese versículo hoy, tenemos que salir con otra mentalidad. ¿Sí? En el nombre de Cristo. Cuando hay una representación de las cosas en lo que uno es, mire esto, en lo que uno es, o en lo que usted puede llegar a ser, yo digo, pero ¿cuánto uno ha confiado esta vaina en lo que uno dice que está haciendo? Si cualquiera viene, nos desbarata la confianza y perdemos todo y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene que hablarlo, aquí viene el problema para nosotros. Parece que lo que nosotros necesitamos hablar, ¿cómo lo hacemos? Otra vez se lo repito. Que lo que nosotros necesitamos hablar. Sí, si tenemos un conflicto en casa. Sin mansedumbre. Sí, o sea, tenemos un conflicto en casa. Y como nosotros ya estamos enseñados a tener esa clase de conflictos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo perdemos la confianza? ¿Cómo perdemos la seguridad de lo que nosotros estamos hablando? Pero antes no estábamos en vivo, era así, hablamos con... Exacto. De otra forma. O por lo menos que a mí me Muy pasó. bien, claro. Antes no gritaba. Claro. Espero que se calme. Entonces, tenemos el problema, muéstrame la paz. Muéstrame la tranquilidad. ¿Cómo la representamos? Si lo que estamos hablando, se lo voy a tratar de decir con cuidado. Si cuando hay un conflicto, uno, que ya sabe que se presentó el conflicto, uno no habla de una esperanza que uno tiene, uno habla de una condición que uno cree que sigue teniendo. Entonces viene el otro y se aprovecha y cree que es así. Entonces uno tiene un revuelto de cosas que por eso es que uno no va a Dios y sigue yendo al hombre.
Porque, ¿para qué esperanza? ¿Para cambiar a la persona o para usted saber que es verdad lo de Dios? No, porque acá dice que la esperanza está en nosotros. No para cambiar al otro, sino en nosotros. Nosotros lo que queremos. ¿Sí entienden el jeroglífico que le estoy hablando? Bueno, Y es que eso también ayuda para que uno reconozca que también cambió. claro, Esa circunstancia. claro, pero a ver, eso es una parte que a usted le ayuda. Eso es una parte. Yo, porque yo tengo dos partes, ¿no? Una cosa es lo que uno dice, bueno, antes uno gritaba, ahora uno contesta en paz. Pero ¿qué contesta? Esa es la cosa que eso es lo que yo no tengo. Muy bien. Yo puedo, ay, sí, porque Claro. tranquilo, Claro. o dar versículo y todo, pero la esperanza Ujú. a veces no está Muy en bien. el versículo Muy o bien. en lo que yo tengo acá. Eso es lo que quiero, eso es lo que estoy hablándoles a ustedes. ¿Qué es lo que queda dentro? ¿Queda la paz o queda Eso es lo que quiero, eso es lo que yo quiero que Jugalo, nosotros. no. Muy bien, ese es el punto de lo que yo los estoy poniendo a ustedes, que reflexionen eso, ¿sí? Porque estamos en otro tiempo y en otro momento de cosas en las que antes no pensábamos, veíamos, antes no escuchábamos, rebuznábamos, o sea, ¿sí? Porque uno puede contestar despacio, no gritando, o no euforizado, pero si contesta lo mismo o Hay veces parecido. ¿viste cuando uno se enoja y tira con algo? Si uno tira tranquilo, tira con más puntería. Claro. O sea, algo que yo he aprendido es esto, mire, nosotros, ¿con qué se representa la paz y la limpieza? ¿Con qué se representa? ¿La qué? ¿La paz? La paz y la limpieza. ¿Y en qué momento es que nos entra la angustia? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Y lo primero que nosotros buscamos es cómo defendernos. Y ponemos una actitud. ¿Cierto? Y una razón. Y esa razón se llama previo conocimiento, porque usted dice, con esto me puedo defender. O sea, lo que está diciendo Lupe. Pero ¿con qué es que usted hace esto? Con lo que a usted le causa impresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que fue lo que quiso decir? ¿Sí? ¿Cómo así? O claro, que me quiso decir esto. Sí, entonces todo el tiempo nosotros jugamos siempre con impresiones y con causas que digo yo, pero ¿por qué? Si lo que yo necesito es estar limpio. Eso es lo que yo necesito. Yo tengo que partir desde la limpieza que Dios a mí me está regalando. Porque el que va a salir soy yo. Y esa persona cuando vea la limpieza, él ahora el Espíritu Santo se va a sentir un poquito como incómoda porque está diciendo, pero venga, espere, ¿qué es lo que quiere decir? Está esperando la otra reacción. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual Dios nos ha querido dar a nosotros. Entonces por eso es que estamos metidos, nos metemos en una cosa, en otra, pero no vemos el proceso, porque el proceso lo queremos ver es hacia allá, no hacia acá. Si usted empieza hacia acá, usted va a dejar de responder por emociones, por actitudes y, como yo digo, cosas de niñadas. Por eso no somos cristianos maduros, sino somos una partida de inmaduros. Y pensamos que nos vamos a callar con lo de Dios y mentira, porque eso no nos va a ayudar a nosotros en nada. Cuando yo aprendo esto, aquí es donde yo empiezo, si el Espíritu me regala, a reconocer qué es lo que Dios quiere regalarme a mí, no a la otra persona. Es que es muy difícil, ¿o no? Porque aquí, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes?
y yo siempre lo repito, esa palabra hipócrita, esa palabra es una palabra fuerte. Porque yo les decía, si nos quitamos la máscara, ¿qué nos van a descubrir? Pues el origen, ¿quiénes somos? Y si somos del origen, pues es donde Dios dice, hijo, hija, mi rey. ¿No es eso? Yo creo que es eso lo que Dios dice. Todo el tiempo es lo que Dios habla a través de la Biblia. Y entonces somos hijos de él, herederos, coherederos. O sea que yo digo, pero es imposible que nosotros sigamos diciendo que somos hermanos y que somos hijos y que somos, cuando nosotros no estamos ni siquiera ni representando quiénes honestamente somos en las cosas. ¿Cuándo es que a usted se le vuelve lucha? Cuando usted dice, es que no sé cómo decirle lo de Dios, eso es una lucha. Pero la lucha la cambiamos porque para mí esa persona no está luchando, esa persona es lo que está haciendo totalmente diferente a lo que Dios me pone a mí para aprender. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Yo me dice, pero qué lucha la que tengo con usted, es que usted no quiere entender. A ver, ¿quién tiene la lucha? Esa persona que sigue diciendo, pero es que usted no sirve, pero... O sea, un momentico, si Dios dice que yo sirvo y el otro me dice que no sirvo, ¿quién tiene la lucha? Yo. Y el otro no, porque el otro sigue repitiendo. Se me vuelve una lucha a mí. Si yo me estoy o sea, ¿cómo voy a decirlo? Reconociendo que estoy haciéndole de Dios y claro. La persona me dice que no. Claro, pero si se fija cómo es que nosotros luchamos, nosotros luchamos es para nosotros decirle, no, es que yo he cambiado. No, yo ya no soy igual, pero usted ¿de qué está hablando, hermano? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? O la palabra favorita de nosotros, ay, es que acaso es que yo soy perfecto. Sí. Eso es lo que dice Dios, ¿no? Pero como nosotros nos creemos imperfectos, vasijas que, sí, somos vasijas parlantes, hablamos tanto. Y esas luchas, yo cuento que hay una lucha, en qué momento se vuelve impedimento, y uno, ¿cómo es que nosotros maneja la parte de los anhelos de la relación de las cosas de Dios? Entonces, ¿cómo es toda esa vaina? Yo digo, pero sí, Señor, entonces hay que luchar con eso. Y si es Dios el que me pone a luchar, ¿será que Dios no me da la estrategia? ¿Cuál es mi anhelo? Si mi anhelo cuando me enfrento a las personas es que yo gane o que yo pierda. No, es que yo sea libre, porque una vez que soy libre me quito encima ese problema. ¿O no? Por eso después que uno ya ha ganado esas áreas, uno ya se puede sentar con la persona y decirle, hermana, yo a usted lo odiaba. O hermana, usted me ha hecho tanto daño. O hermana, a mí no me parece que usted haga las cosas así. No, usted le va a decir de una manera tan natural, con tanto amor, que esa otra persona va a decir, sí, verdad, yo hacía eso, ¿cierto? Pero si se fija, y no va a decir, ¿qué es lo que me quiere decir con todo esto? Es que priva también el orgullo, pastor. Por eso, pero vuelvo y le digo yo, es que aquí es donde yo digo que nosotros caemos, nosotros, los crispinos, que vemos a la gente con cara de ogro, y los primeros que nos transformamos somos nosotros, no ellos. ¿Qué discernimiento? Se los he repetido. ¿Está de mal genio? Que no. ¿Está bravo? Que no. ¿Qué tiene? Nada. No hay que preguntar nada. Y termina uno diciendo el otro, no me hable, ¿no es que estoy serio? No me hable que no quiero hablar. Es que estaba meditando para adentro, pero avise. No, lo que pasa es que hay gente que tiene un parche así bien tremendo que se pone en un momento a otro así como se sube, se baja, se cuadra, se pone. No, eso coge una escobele por la mula, como decía la abuelita. Pero por eso le digo yo, ¿por qué? Porque ustedes se ponen uno a observar lo que no es, el otro no percibe qué es lo que está pasando y cae.
No, mire, levántese, váyase para la sala, ore, reprenda, diga, Señor, mi vida no puede ser eso. Yo no necesito eso. Y se levanta uno con... ¿Qué está haciendo? Pues orando por usted porque nada que cambia, hermano. Oiga, hermana, pero es que usted como que no quiere... Y después termina reprendiéndose. Eso es usted. Es que yo vi que usted está haciendo esta vaina. Pues, ¿qué discernimiento? Estoy asustado con ese discernimiento yo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas cosas ve usted en ese problema? ¿Una? No, hay muchas cosas por ver. Y esas cosas son las que a veces a nosotros nos distraen. Porque es el ver nuestro, no el ver de Dios. O en el momento usted dice, voy a escudriñar qué es lo que me quiere decir y ver lo de Dios. No hay más sino que usted quiera escudriñar y ahí se rebotó Satanás al lado porque es fuerte, entiéndalo. Nosotros somos fuertes. Cuando nos gusta algo, uy, Padre de la Gloria, no sabe quién sale primero. No, o sea, uno no sabe quién sale primero. Si el enemigo o nosotros. Pero así somos. ¿Sí? ¿Sí los estoy ubicando? Bueno. Ay, no. Porque cuando nosotros vemos tanto, queremos ver tanto, ese es el problema. Es que yo veo que es que lo que está pasando. De hecho, nos volvimos los chachos nosotros. Ya tenemos todo. El panorama lo tenemos así todo. Lo que pasa es que, mire que... No. O sea, que después de que usted ve, ahora compréndalo. Wow. Porque cuando usted hace esas dos cosas, aquí es donde nosotros de verdad vamos a aprender a tomar esa disposición de ese problema. ¿Cómo es? Ahí tiene que cambiar usted cómo se dispone, porque si ya se dio cuenta que es por esto, que es por esto, que es por esto, entonces usted dice, espere, cambiemos de terreno, aquí, no aquí. ¿Por qué? Porque el que se está, entre comillas, ayudándose usted para salir de qué. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces nuestra mente queda sujeta a Jesucristo. ¿O a quién? Ahora, después de esto, que estoy hablando, el ver y todo esto, viene un comportamiento, viene un comportar que eso es lo que hace que nosotros produzca duda. ¿Será que sí? ¿Cambió? ¿Será que no? ¿Será que entendió? ¿Será que no entendió? O sea, mire, es que yo quiero que ustedes vean. Eso está como cuando ustedes salen a vacaciones. Y allá en las vacaciones se olvidan ustedes de todo. De todo. Y se acerca la llegada a su casita de nuevo. Y usted llega y entra y dice, esto es desordenado, esto es una porquería, esto es coche. No. No llega de estar 36 en Colombia. No puede ser. Ese es el comportar que nosotros decimos que conocemos. Digo, pero si yo quiero conocer un comportar en las cosas de Dios, algo tiene que pasar conmigo. Porque yo creo que uno no muestra la humildad que va a mostrar uno con ese comportamiento. Hay una sujeción en que usted tiene que aprender a creer en lo que usted está haciendo. Cuando uno se le arriban los argumentos, uno deja de pensar el daño y el dolor y la angustia y la soberbia, y uno pone otra condición, no uno, sino es el mismo Dios. Y que cuando usted vuelva a retomar esto, usted no piense igual. Ya, no hay una cabida que el enemigo juegue con usted para que usted
te dé la oportunidad de cosas que usted no necesita. Porque cada vez que usted está siendo libre, usted tiene que retomar lo de Dios, no lo anterior, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Otra cosa que nosotros tenemos que mirar es que hasta dónde nosotros decimos que necesitamos esa verdad. Eso. Que nosotros digamos, pero ¿usted cuándo va a cambiar? ¿Usted cuánto cree que necesita ver esa verdad? Que cambie o no cambie, ¿eso en qué lo afecta a usted? ¿Su comportamiento? ¿O qué? Que cambie o que no cambie la otra persona. Sí. Nada, porque eso... No, es que el primero que tiene que creer que cambió fue usted. Por eso le digo yo, el que tiene que entender que la verdad la tiene es usted con lo que usted está haciendo en Cristo. ¿Sí? O vuelvo le digo yo, o no hay ninguna diferencia, porque todo el tiempo yo queriendo demostrar que es así, pues es muy complicado. Es muy difícil, porque ni el uno ni el otro va a entender, porque ninguno de los dos está pensando en una verdad. Están pensando es cómo justificarse bajo el concepto y el razonamiento de lo que se tiene. ¿Sí? ¿Cómo sabe usted eso? Porque va a llegar un momento en que usted va a ser puesto en un lugar que se llama, en que usted va a mirar si en usted lo está haciendo porque es orgulloso o qué es lo que usted quiere demostrar. Va a llegar un momento en que eso se va a ver. Cuando usted tiene un poquitico de orgullo y usted cree que usted sabe más, ahí es donde uno se puede estrellar con la pared. El otro. Porque hay cosas de las que uno cree y cuando usted llega a creer, es donde usted llega a pensar. Pero ¿cómo es que usted llega a pensar esas cosas? Lupe lo explicó mejor, ¿no? Entonces, ¿pienso así o pienso así? ¿Cómo es? No, pues es que usted ya va a llegar un momento en que usted ya dejó de ser niño, ya maduro, usted está diciendo, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo puedo decir a esta persona? Pues es mejor que se lo diga como si fuera para usted. Mira, lo que yo conquisto. ¿Sí? Eso es lo que dice. Porque así es que usted entrega. Cuando usted va a ese punto y hace las cosas de esta manera, pues lo primero que ha afectado es usted. Por eso cuando la otra persona va a hablar y le dicen feo, eso no lo afecta a usted. Porque usted ya no tiene esa arma de la milicia que a usted antes lo tenía sujeto. Bueno. ¿Cómo llamamos el contenido de esa justicia, aunque parezca que sea más de hombre que de Dios? Nosotros nos dejamos engañar. Porque lo que es tocado es su comunión. Como quien dice, a ver, hábleme. Esa es su comunión. Dígame. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted qué cree eso? O si no, ¿para qué nos dicen que nosotros no hemos hecho? ¿Para qué nos dicen que nosotros no hemos cambiado? ¿Para qué? Para mostrar que la comunión que yo tengo con Dios o mis razones. ¿Sí? Y vuelvo les digo, uno lo va aprendiendo, ¿y cómo lo va aprendiendo? Como les dije ahora. Si usted ya vio el panorama y ya reconoció el terreno, aquí viene lo interesante. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Y cada vez que uno es honesto, la ganancia la tiene es uno. Y es donde Dios a uno lo respalda. ¿Sí? En otras palabras, es cuando se dice que cuando aprendemos a hablar dentro de sí, así es que empezamos a conquistar las cosas en Cristo. Mientras tanto, no. Porque
Lo que hacemos es que hablamos primero y después conquistamos. No, 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 no. Conquiste y después se abre la boquita. O sea, conquistar. Sí, a la manera que cree usted que necesita, ¿sí? Así sea por señas. Y por señas se dicen muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted hace las cosas, cómo usted empieza a mostrarlas, pero también cómo le son mostradas para que usted vea las cosas. ¿Ya? ¿Sí? Estas son cosas muy concretas que yo siempre les vengo a ustedes tocando. Y son muy importantes. Si nosotros decimos, cuando nosotros nos hablamos a sí mismos, y nosotros aprendemos a honrar a Cristo, ¿qué es lo que yo me digo? ¿O cómo es que yo mi comportamiento? ¿Cómo es que yo digo que me estoy mostrando frente a las cosas? ¿Cómo es que yo digo que aprendo? ¿Y cómo es que después a mí se me dificulta esto? ¿Cómo es? Porque vuelvo y le digo yo, para reconocer se tiene que repetir. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas a trabajar? Todo el tiempo cómo vemos el entorno que a nosotros nos rodea. Cuando aprendemos a ver el entorno, cuando estoy hablando de aprender, no quiere decir que es que ya no las sabemos todas. No, estoy diciendo que, ¿qué es lo que uno aprende? Eso uno lo clama con el Espíritu Santo de Dios. Porque todo el tiempo, ¿cuál es la respuesta que tenemos nosotros? ¿Cómo es que nosotros como que bajamos y decimos, bueno, pero si yo alego, pataleo, ¿cuál es el sentido de lo que yo le estoy dando, no? Porque tanto el uno tiene la euforia como el otro tiene... Y se han dado cuenta ustedes que hay muchas personas que son muy facilistas, que le dicen a uno, sí, sí, tranquilo, tranquilo, cálmese, no te preocupes, ¿sí? O sea, dan la apariencia de que es tranquilo, tranquilo, pero son peor que uno. Por eso dice que respondamos y nos preparemos, dice, en razón de la esperanza que hay en nuestras vidas. O sea que, entonces, ¿qué clase de material es ese que nosotros todo el tiempo lo estamos trabajando? Y me dice que el primer material que nosotros aprendemos es la quietud. Es cuando nosotros aprendemos a ver qué es la compasión. O cuando nosotros reconocemos qué es la maldad, qué es la ruina, qué es la perversidad. Esos son los como los lugares que nosotros conocemos. Porque nosotros hemos pasado por lo mismo que han pasado las personas. ¿O no? Porque eso también como que cambia la mirada de lo que está alrededor, ¿no? Claro. Cuando uno está así en esa... Claro, porque eso es lo que cambia. Porque yo lo que digo es que ¿qué es lo fuerte? ¿Qué es lo fuerte que uno quiere mostrar? ¿Cuál es el fuerte que uno quiere mostrar? ¿Qué fue lo que usted ganó? ¿O qué fue lo que usted perdió? Y yo digo que a la gente le gusta competir. Pero ¿qué es lo que le gusta a la gente competir? Se los pongo así. Dice que cuando la gente va a los Juegos Olímpicos es porque han trabajado una cantidad de cosas. Entonces dice que quieren competir. Entonces ellos compiten en la misma modalidad para saber quién es mejor o quién tiene una falencia. Entonces mi pregunta es, cuando yo quiero competir con una persona, ¿será que es la misma modalidad en que estamos nosotros trabajando? O si no, no es competencia. Eso significa que yo soy un metido y un lambón frente a las cosas. Y por eso es que después yo salgo más mal de lo que yo necesito.
Porque eso es lo que hacen las personas todo el tiempo. ¿Mm? Para que aprendamos a visualizar algunas cositas. Porque ¿qué es lo que la gente nos quiere mostrar? Cuando la gente nos empiezan a apoyar. ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted por qué hace eso? Pero ¿qué es lo que quiere que nosotros les mostremos? ¿Qué es? ¿Condición, actitud o la misma manifestación de engaño que tiene la persona? Creo que es eso, ¿cierto? Porque nosotros tenemos algo. Es que nosotros contemplamos las conversaciones y cómo lo hacemos. O sea que usted lo que quiere decir es que y empezamos a pensar significados, ¿qué quiso decir? Y en eso nosotros sí somos buenos. ¿Sí? Buenos somos en esas vainas. Y después es que termina avergonzándonos porque ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Y por eso es que después nosotros lo hacemos con tanta rabia. Eso es lo que a nosotros nos da tanta rabia. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando usted hace eso y usted da el primer paso a ese tipo de contienda, a ese tipo, ¿usted ve o tiene ceguera? Hay una ceguera, hay una sordera, pero bien fuerte cuando nosotros nos paramos ahí, en ese lugar. Y ahí es cuando entra esa vaina que se llama parálisis de agresión. ¿Sí? Que le provoca uno hacer de todo. Pero el que se está haciendo daño es a sí mismo uno porque uno termina cansado. ¿Sí? Y los pensamientos que uno tiene, uno le dice, ¿le recuerdo a la mamá o la tía? Pero que lo saco de quicio, lo saco de quicio. Sí, porque uno le recuerda a la abuelita, esas cosas no, ¿sí? Es el que más ama, entre comillas, que uno recuerda. Eso es lo que se llama una conversación hablando con mudos. Y nosotros como somos buenos escuchas, ¿sí o no? Entonces respondemos peor que el mudo. Entonces, ¿qué será reconocimiento? Y termino con esto. ¿Qué será para nosotros entonces un reconocimiento con esto? Pero se llama reconocimiento. Está diciendo entonces que usted, ¿cuándo es que va a reconocer en qué es que nosotros tenemos que perfeccionar lo que ya Dios nos puso? Como una palabra compuesta que uno tiene que seguir reconociendo. Eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, entonces, ¿usted qué hizo? Le dijo que era feo, feo, feo. Ahora que tiene que reconocer, decir, ahora, no, mentiras, usted no es feo, va a ser re feo, re feo, re feo, no puede. Eso no es reconocimiento, eso es frialdad. Sí, no, lo digo yo, cuando usted dice, o sea que lo que yo quise decirle fue esto, o fue esto, o fue esto, y ahí nosotros empezamos a decir, no, pero esa no es la perfección de Dios. Dios dijo que es esto, con esto, con esto. Mis hermanos, los bendigo. Gracias por esta palabra y nos estamos hablando.